salidas del río Rin y del río Elba, canibalismos fluviales florecidos en penurias que marcaron a fuego sus culturas. No deja de ser aleccionador ver los peores ejemplos de respeto de riberas y de cauces en los países más civilizados y ejemplares en materia judicial. Con Suprema Corte Internacional incluida a metros de estas virtuosas dentaduras desarrolladas con hambres milenarios para capturar suelos. Correlatos que se conservan en las ciegas convicciones que sostiene la mecánica de fluidos respecto a la energía que mueve los flujos ordinarios de ríos de llanura y desprecio cognitivo a la función natural de los sedimentos acoplándose en la interfaz de salida a la deriva litoral que guarda hipersincronicidad mareal las 24 horas del día y en su margen externa deposita por capa límite térmica el cordón litoral de borde cuspidado determinante de las acreencias territoriales, aquí por completo alterados, destruyendo los sistemas convectivos ribereños con beneficios que de la mano de hambrientos de suelos van por depósitos, no importa si infernales, en estas interfaces. El ejemplo de los holandeses ganando tierras, acopiando sedimentos de los ríos, ya es conocido, pero confieso que no sabía de comparables apetitos alemanes que las imágenes del río Elba nos acercan con los más elementales criterios mecánicos a la vista. Ni unos ni otros, al parecer, advirtieron que en las pendientes exiguas de estos cursos, menos de 10 milímetros de pendiente por kilómetro, solo se expresan energías convectivas y en las zonas afectadas por intercambios mareales, las aguas dulces y sus cargas sedimentarias aprecian hacer sus marchas por las zonas de menor profundidad, conservándose disociadas de las saladas. Ver estos ejemplos del río Santa Cruz y del río Chico expresándose en la ría previa a su salida al mar. ¿Cómo localizar los 11 metros cúbicos por segundo del río Chico en una marea que desplaza 26.000 metros cúbicos por segundo? Imaginando con 3 transectas y 14 puntos de captura, resumir las energías presentes en esta ría. Menos mal que apareció Horacio Ezcurra y puso su sangre vasca en el asador para terminar descubriendo lo que nunca imaginó. Deducir que un ecosistema se fagocita al otro es fruto de simplificación mecánica que nunca en su vida miró por sistemas convectivos y cómo fundan por gradientes de ligera menor temperatura las delicadezas de sus advecciones. Las aguas caldas del Santa Cruz y del Chicos respetan las áreas ribereñas de menor profundidad, donde encuentran el gradiente de equivalente temperatura para por allí advectar. Recuerdo que bastan menos de 0,2 de grado para disociar estos corredores.
Por esta razón, en las menores profundidades el agua es toda dulce. También recuerdo que los sistemas convectivos guardan en los fondos la memoria de sus tránsitos. Inútil querer buscarlos arriba de las aguas saladas. Esta suposición solo responde al pensiero mecánico. Por eso la tarea del Aquarius fracasó y por eso estas cartas de sal del estuario del Elba son igualmente groseras y no menos inválidas. Llegadas al mar, estas aguas siguen buscando las zonas de menor profundidad, conservando su aptitud para transportar elevadas cargas sedimentarias, que aquí se roban sin piedad con la intención de generar suelos sin importar la destrucción del sistema convectivo, que de haberlo respetado, al igual que a los cordones de salidas tributarias, llevarían estas cargas por deriva litoral a generar acreencias territoriales como durante millones de años lo hicieron, y por derivas de cruce bien más allá de las bocas tributarias hasta los confines del mar. Del Támesis en las arenas de Goodwins, por esta página del Estuario del Plata. Ver estos gráficos generados por Horacio Ezcurra en el 2016 a cargo de los estudios de salinidades y compromisos mareales en la ría del Santa Cruz. Por milenios, los pobladores de las tierras bajas de los grandes tributarios al Mar del Norte conocieron padecimientos de inundaciones en planicies ricas en nutrientes, que así como no cesaban de crecer, tampoco cesaban de conocer períodos sumergidas. En estos últimos siglos, las presiones urbanas se ocuparon de poner cadenas a los sistemas convectivos que siempre, en todo el planeta, se ocuparon mediante la sucesiva formación de cordones litorales de generar acreencias territoriales. Acreencias que en estas interfaces del Mar del Norte, holandeses y alemanes aprecian resolver con otras prisas y todo tipo de forceps sin haber aprendido lección alguna de las generosidades con que Natura siempre se ocupó de bordar estas sucesivas, delicadas formaciones de borde cuspidado, stranded cuspate bars. Aún después de padecer por más de un milenio, en la consagración de Delft, el buey solar sigue ausente de aprecios cognitivos. Advierten el valor de las costas blandas frente a las duras, pero no se deciden a mirar con más cuidado el porqué. Tal vez porque ya intuyen el descomunal cambio en cultura que genera el mirar por la cerradura de termodinámica de sistemas naturales. Respecto a estos humedales ribereños, nuestra querida Ana Inés Malvares nos recuerda: los bañados y planicies de inundación son reconocibles como mosaicos de ecosistemas altamente dinámicos, de bordes lábiles, donde la estabilidad y la diversidad se encuentran condicionadas
primariamente por la hidrología y los flujos de sedimentos. Nos sigue recordando Ana Inés. El tiempo de permanencia de un humedal típico parece estar en el orden de algunos cientos a varios miles de años. Si las condiciones geológicas lo permiten, los humedales se formarán recurrentemente en la misma región a lo largo de millones de años, lo que es de gran importancia evolutiva. Agrega Ana Inés. Las planicies inundables deben ser interpretadas globalmente. Cuenca más curso del río más planicie. En series largas de tiempo, en siglos. En este contexto de espacio y tiempo constituyen sistemas muy estables, con características propias incomparables. A pesar de su sensibilidad para apreciar estos ecosistemas, Ana Inés no había advertido los enlaces de las energías solares atesoradas en estos ecosistemas con las que dinamizan los flujos ordinarios de los ríos de llanura. Así como tampoco había escuchado hablar de flujos convectivos y su particular aptitud para el transporte de sedimentos y para la conservación de las energías que reclamarían estos ecosistemas ya en los estuarios y en los mares abiertos, sin la cercanía de las costas blandas y los bordes lábiles. En términos de calorías, el robo de energías convectivas a este curso de agua en los últimos 100 años debe superar el Producto Bruto de Holanda varias veces. ¿Cómo aprecian estos robos en sus presupuestos los que se precian de señalar Wir machen Schifffahrt möglich? No querramos imaginar el costo de las tareas obradas y sus consecuencias, porque hasta los ciegos se espantarían. Entretenimientos discursivos en las mayores culturas. Ver por este vínculo. Atracción fatal. El romance de los diques, embalses, canalizaciones, rectificaciones y todo tipo de desvíos contra natura, ignorando las señales inscritas en los suelos desde tiempos inmemoriales. Más que atracción, diría que es distracción fatal seguir hablando en términos de mecánica de fluidos, ya sea con embalses, diques, canalizaciones o rectificaciones, fruto del pensiero mecánico, incapaces de imaginar el valor de un meandro o de un cordón litoral de salida tributaria, o de una costa blanda y su borde lábil para oficiar transferencias de energías solares que nunca estuvieron en sus cálculos, a pesar de irreemplazables. Siguen mentando flujos laminares donde solo caben convectivos y en función de gradientes de ligera menor temperatura, sus determinantes advectivos. La naturaleza siempre tiene la razón y los errores siempre son humanos. Así decía Goethe. La historia del control de inundaciones en los Estados Unidos refiere del amorío eterno con los diques. Más de 40.000 diques separan a los ríos en los Estados Unidos de sus planicies aluviales. No hablemos de los más de 50.000 diques construidos por los chinos, apresando cargas de sedimentos tan vitales para atesorar energías convectivas
como para éstas oficiar traslados sedimentarios a un mar de la China que hoy carece de nutrientes y por ello tienen que venir a pescar a la Argentina a 20.000 kilómetros de sus hogares. Por eso poco les importa seguir construyendo inconsciencias en un río Santa Cruz que por atalquinamientos extremos dejará de hacer sus aportes a un mar austral que siempre conoció sus irreemplazables transferencias de energías y de nutrientes. A sus milenarias cegueras y a los que presidieron la audiencia pública en el Senado de la Nación debemos estos crímenes de lesa naturalidad. ¿Qué entenderían los señores Bergman y Aranguren de energías convectivas? Salvo de las atmosféricas, nunca escucharon hablar de ellas. Antecedentes de un territorio 67 veces menor al de Argentina, más pequeño que los esteros de Liberá. El actual territorio de Holanda, con sus 41.543 kilómetros cuadrados, nunca se ha mantenido estable. Durante milenios la geografía de la región ha sido dinámica. La costa oeste se desplazó hasta 30 kilómetros al este y las mareas sobrepasaban regularmente la idea de dunas. Las islas Frisias, que originalmente estaban unidas a tierra firme, se convirtieron en islas separadas en el norte. Los principales ríos, el Rin y el Mosa, inundaban la zona regularmente y en varias ocasiones cambiaron de rumbo en forma espectacular. Los habitantes de Holanda se encontraron viviendo en un área inestable, inundable. Tras las dunas costeras de los Países Bajos, una alta meseta de turba se formó, conformando una protección natural del mar. Gran parte del territorio estaba cubierto por marismas y zonas pantanosas. Hasta el siglo X, los habitantes de la zona se dedicaron a cultivar la tierra, drenándola. Sin embargo, el drenaje provocó la contracción del suelo y la reducción de la superficie. Al sur de Holanda, en Zelanda, y al norte, en Frisia, esta evolución dio lugar a inundaciones catastróficas, destruyendo literalmente regiones enteras y la capa de turba que se desprendió fue llevada por el agua de las inundaciones. Desde la zona de Frisia se comenzó a inundar la zona del este, formando el Zuiderzee, el actual Ixelmeer. Este mar interior amenazó con unirse a las tierras anegadas de Zelanda en el sur y a la reducción de Holanda a tan solo unas estrechas islas dunas frente al gran Zuiderzee. Tan solo la intervención administrativa drástica salvó la región de la devastación total. Se comenzaron a construir los primeros diques de emergencia para reforzar los puntos costeros críticos. Más tarde se constituyó el órgano autónomo especial, el Waterschappen, que tenía la potestad de hacer cumplir sus leyes y decidir sobre la gestión del agua. A medida que fueron pasando los siglos, finalmente se terminó construyendo un entramado de diques junto a la línea de costa, protegiendo así la tierra de las inundaciones. Sin embargo,
los holandeses no se detuvieron. Ya en el siglo XVI habían comenzado a ganar tierra al mar, convirtiendo los lagos, marismas y zonas pantanosas en polders. Esto continuó hasta el siglo XX. Por ello, los mapas antiguos de Holanda poco se parecen a los actuales. Esta lucha en curso por dominar el agua juega un papel importante como potencia marítima y económica en el desarrollo de Holanda y en el desarrollo del carácter de los holandeses. Para mirar por el milagro holandés y sus esforzados costos, basta un poquito de información termodinámica para darse cuenta que no es modelo a copiar en un territorio 67 veces más grande como el argentino y que bien vale desarrollar una cultura de natura y ser más crítico con la naturaleza de nuestras culturas. Las sociedades humanas necesitan buscar técnicas innovadoras para sostener los deltas. Una manera de hacerlo sería con la ingeniería basada en la naturaleza, sostiene el profesor Temmerman de la Universidad de Amberes. No tenemos mucha experiencia con estos sistemas, pero se están ejecutando algunos grandes proyectos en algunos deltas y aún necesitamos más investigación sobre estos proyectos basados en la naturaleza, añade este investigador. Temmerman conoce bien el caso del delta del Rin y en general el de los Países Bajos y su eterna pelea con el mar. Después de siglos de arrebatarle tierra al océano, unos 9 millones de personas viven allí por debajo del nivel del mar. Sin embargo, la creciente necesidad de nuevas inversiones para ampliar la infraestructura de diques, muros y canales está empezando a agrietarse. Sin embargo, aún calla que no le arrebatan al océano, sino a sus ríos, que durante millones de años se ocuparon de fundar estas acreencias territoriales sin que los cerebros de Delft encendieran velas a Newton. Mejor que acreditar mérito a las intervenciones humanas en natura, sería entender sus procesos naturales que concurren en la misma dirección, aunque en otros tiempos. Ver estas acreencias pampeanas por sucesivos cordones litorales en los últimos 2,5 millones de años, fundadores de nuestras grandes pampas. En opinión de Temmerman, el modelo holandés de ganar tierra al mar, levantando diques y presas, ha sido relativamente exitoso en los pasados siglos, cuando el cambio climático y la elevación del mar eran mínimos, pero eso hoy está bajo una creciente presión debido a la aceleración del ritmo de elevación del mar por el cambio climático. Por ello, la alteración humana del proceso natural del delta y los crecientes costos para mantener las estructuras artificiales contra las inundaciones están entrando en fase crítica, explica Temmerman. Para el investigador belga solo hay una alternativa y es volver a la naturaleza, lo que significa conservar y restaurar los humedales, ya que estos absorben las acometidas del agua, reduciendo el riesgo de las inundaciones en las zonas pobladas del delta. Son además más sostenibles
al acumular tierra con la elevación del mar y más eficiente del punto de vista de los costos. Se ahorra de decir que son los humedales aledaños los que acumulan y transfieren las energías solares que dinamizan los flujos ordinarios de los ríos de llanuras y que sin ellos solo hay ríos muertos. Convenio para una autopista navegable, firmado hace pocos meses por el presidente Macri con el rey de Holanda. La mecánica de fluidos goza de tanto crédito que la ingenuidad y la ceguera pasan desapercibidas. Y el Reino de los Países Bajos, con una superficie menor a la de los esteros del Liberá, habiendo hecho gala de todo tipo de recursos para generar suelos con más apremios que para mirar por los equilibrios de las dinámicas de estos sistemas ecológicos, nos ofrece su experiencia para violar cauces y atropellar y disociar ecosistemas que al parecer al secretario Vélez y Artúa, con nulos aprecios de nuestras leyes y con nula experiencia en criterios termodinámicos, le causan risa. Antes de volver a la naturaleza y mirar por los movimientos de suelo que hicieron los agricultores vecinos de La Picasa y de Christoffersen y marcar sus responsabilidades, su sueño es volver a las escalas, apremios, historias nada gratuitas y dineros que reconoce Delft. Síntesis presentada en el primer Congreso Internacional de Ingeniería, celebrado en Argentina en octubre del 2010, sobre fenomenología termodinámica estuarial, en trabajo subtitulado Encontrando aprecios a recursos naturales, sensibilidad de los corredores de flujos convectivos internos naturales positivos a los provechos de la capa límite térmica. Nuevas miradas en sedimentología y a creencias naturales costaneras. Interdependencia de la deriva litoral y la eficiencia de salida de los flujos tributarios. Ver estos textos por la página del Estuario del Plata /inclinada convex2.html. Así expresaba: la deriva litoral es la suma de las advecciones mareales operadas sobre los angostos corredores ribereños de aguas caldas y someras de las salidas tributarias que guardan memoria y de aquí su hipersincronicidad mareal. Cumple función de rescate de los tributarios que se le ofrecen en su camino, al tiempo de solicitar su ayuda, intercambiando y fecundando ambos sus materias y energías las 24 horas del día. Esta memoria está fundada en la calidad de los llamados flujos convectivos naturales internos positivos, también llamados por los mecanicistas turbulentos verticales, sin ir al fondo de la cuestión. Lo de interno viene a cuento de su conservación en el sistema de salida, que se suele prolongar por decenas de kilómetros, y lo de positivo a cuento de esta perseverancia,
que solo acepta mudanza cuando es tentado por un corredor de flujos de similar temperatura y mayor inercia advectiva, que no es obligado marche en sentido encontrado. A esta mudanza la endilgan negativa, pues a ese corredor, a poco, merced a intercambios transversales y verticales, va ocultando su identidad, que no es pérdida, sino fecundidad. Ya en el cuerpo receptor, en la margen externa del estrecho corredor de caldos flujos de salida, la capa límite térmica que inevitablemente descubre sus contrastes con los flujos inmediatos provoca la sedimentación de ese delicado borde cuspidado que llamamos cordón litoral, viniendo este en adición a proteger la memoria y características de salida. Vayamos a las salidas del Elba, a los últimos 100 kilómetros, con pendientes menores a 10 milímetros por kilómetro, donde se expresan intercambios con energías mareales que en los últimos 7 siglos no han cesado de conocer intervenciones antrópicas cada vez más ruinosas. Quieren controlar las inundaciones en ríos de llanura, construyendo embalses en lugar de mirar por la función que cumplen las riberas, no solo como avenidas de inundación, sino como baterías solares que por costas blandas y bordes lábiles asisten de continuo la transferencia de energías convectivas a las sangrías mayores y menores. Por cierto, esto implica mirar en primer lugar al buey y remitir a un tercer lugar los temas socioambientales, con particular mirada a los apetitos de suelos con compromisos urbanos en los cauces y sus riberas. Así, promover al agua como fuente de acuerdos, según expresa un reciente premiado, tiene la ventaja de que el agua se moldea a cualquier tipo de recipiente, aunque el que le corresponde para mantenerse joven y vital nunca más se recupere. En julio-agosto del 2008 celebraron un encuentro sobre problemáticas medioambientales y sociales en el distrito de Hamburg-Wilhelmsburg, organizado por un equipo curatorial integrado por los doctores Anke Hartmann y Harald Lemke, para debatir en el marco de Kultur-Natur conceptos tales como qué es hoy naturaleza y problemas sobre desarrollo urbano, calentamiento global, sustentabilidad en arte y medio ambiente, ecología e industria, naturaleza y cultura, todo ello enfocado en iniciativas de actores locales como herramienta para el desarrollo sustentable del distrito de Wilhelmsburg en relación con el contexto global. Virgilio hubiera quedado embriagado de estos lirismos que acarician paraísos donde terminan construyendo infiernos. Cuánto más sencillo hubiera sido ahorrarse todos esos enunciados y analizar el lugar del buey en relación a la carreta. En 10 años el resultado está a la vista. Y no solo en este recodo sur de la isla de Wilhelmsburg, sino en todos lados, a lo largo y a ambos lados del Elba. Los apetitos de suelo ganaron la partida. La carreta será más pesada
y el buey estará cada día más sediento. Las particulares complicaciones en los últimos 100 kilómetros, con pendientes menores a 10 milímetros por kilómetro, desde Hamburg al estuario, evidencian interminables y crecientes dragados que ponen en evidencia el camino sin salida otra que la prepotencia mecánica de estas políticas, que me hacen recordar las torpezas obradas en nuestro canal Emilio Mitre, sin que a nuestros y a estos académicos se le prendan fuego sus catecismos newtonianos. Ver sobre este Emilio Mitre la denuncia penal FSM 38.000 del 2016 en el Juzgado Criminal Federal número 1 de San Isidro por este hipertexto. Si hubieran conocido el soporte de criterio elemental del primer enunciado del parágrafo segundo del artículo 6 de nuestra Ley General del Ambiente, que nosotros tampoco respetamos, se hubieran ahorrado unos cuantos discursos. Primero, mirar por el equilibrio de la dinámica de los sistemas ecológicos. Segundo, mirar por su capacidad de carga, la del buey. Tercero, mirar por los temas generales del ambiente y todos sus líricos y bellos divagues. Y cuarto, darse a los increíbles discursos sobre sus sustentabilidades. Siempre empiezan al revés. Le ponen un sello de sistémico o ecosistémico y empiezan sin más alternativa a la vista otra que versear. La gran cultura alemana nos hace estos regalos y nos muestra que no les vamos en zaga. Bautizan a sus naves de investigación con el nombre de Science, para seguir bendiciendo miradas particionadas y olvidando a las ecologías de los ecosistemas, hermana opuesta que se ocupa de enlazar una a una esas particiones. ¿A quién le caben dudas que las presiones urbanas, amén de devorarse unas cuantas leyes e ilusiones culturales, se devoran cauces y riberas? Una culture nature que pone a la cultura adelante del buey que arrastra la carreta y no advierte o vela que sin buey solar que mueva las aguas, inútil resulta anteponer etos culturales y forrar con oro la carreta. ¿Acaso en estos 10 años retrocedieron en estos usos y costumbres? ¿Acaso no tienen leyes que precisen estos temas? Nosotros las tenemos y no las respetamos. Y en adición, imaginamos los beneficios de copiar las estrecheces de culturas milenarias, no por su valor, sino por cegueras en negocios con el uso del suelo en un país inmenso amontonando vidas en cuencas muertas. La acumulación desordenada de sedimentos en la boca de salida de esta larga interfaz tributaria del estuario del Elba, por falta de energías convectivas previamente robadas con los dientes en los perfiles de aguas bajas del cauce y rotura interminable de la curva del cordón litoral destruido 1 y 1000 veces en estos 700 años, sobresalen en estos desórdenes que los mecanicistas no saben cómo empezar a entender y a cambio se dan a multiplicarlos
para, amén de robar sus energías convectivas, crear inmediatas acreencias en el cauce interior. Si proyectaran lo obrado en los últimos 700 años con estos recursos, no habría forma de velar los robos de causas, de humedales aledaños, proveedores de energías convectivas, que luego se asocian a derivas litorales para fundar acreencias territoriales ordenadas. Y si prospectivaran estos comportamientos, no habría confesionario que resistiera sus expectativas. ¿Cómo aprecian estos robos en sus presupuestos los que se precian de señalar Wir machen Schifffahrt möglich? No querramos imaginar el costo de las tareas obradas y sus consecuencias, porque hasta los ciegos se espantarían. ¿Qué aporte han hecho a estos infiernos los discursos de los especialistas en temas ambientales que siempre ponen al buey atrás de la carreta para de esa forma no verlo morir ni ver amenazadas sus currículas? El Bundesanstalt für Gewässerkunde, Instituto Federal de Hidrología, señala: la práctica del mantenimiento en los estuarios del Mar del Norte ha sido en los últimos años cada vez más cuestionada, tanto por razones ecológicas como económicas. En este contexto, la Bundesanstalt für Gewässerkunde ha producido 2 estudios de sistemas para las mareas del Elba y conceptos de gestión de sedimentos. La consideración de las preocupaciones ecológicas tiene lugar durante el mantenimiento aguas abajo del borde de agua dulce mediante investigaciones según las normas de transición comunes para el manejo de material dragado en las aguas costeras. Estudio de gestión de sedimentos en aguas con compromisos mareales. Cada año, entre 30 y 50 millones de metros cúbicos de sedimentos se reubican en las costas alemanas como parte del mantenimiento de las rutas de acceso al mar. En los últimos años, los volúmenes de dragado en el área del Gran Hamburg a menudo han estado por encima del promedio y por lo tanto son costosos y nada virtuosos en términos de ecología de estos ecosistemas en cursos interiores con compromisos en interfaces marinas. Volvemos a recordar los trabajos de Horacio Ezcurra en la ría del río Santa Cruz, mostrando cómo los flujos de aguas dulces, sus energías convectivas y sus cargas asociadas de sedimentos marchan por las zonas de menor profundidad, dejando que las aguas mareales lo hagan por las profundas. A estas aguas dulces y a sus sedimentos en estos mismos bordes de baja profundidad, acá en el Elba, al igual que en el Rin, se dan a cruzarle todo tipo de obstáculos en su camino, que no solo conducen a generar suelos dentro del espacio que pertenece al cauce, sino que por ese angostamiento permanente el canal que va dragado en medio no alcanza a desarrollar el suave perfil transversal que le permitiría suscitar advecciones de las aguas más caldas en las márgenes del cauce. Se necesita mucha imaginación para estimar que se han robado al menos la mitad del cauce en los últimos 150 años. ¿Por qué no aparecen publicaciones
sobre este tema puntual de los robos al ancho del cauce? ¿Será porque todos están de acuerdo en este festival de robos que adornan con encuentros cultur-natur? Es curioso que no haya leyes generales que los condenen. Las penurias en los Países Bajos permiten imaginar que no hay ley que opere en padecimientos. Pero si se tratara de apetitos, ¿también cabría violarlas? Con estas dentaduras aplicadas a los robos, no solo restan energías a las aguas del cauce navegable, sino que las más importantes en términos de conservación y recarga de energías y sedimentos, estas de las márgenes, quedan disociadas y destruidos sus sistemas convectivos, tan vitales para dinamizar las aguas como para oficiar los debidos transportes sedimentarios al estuario y más allá del estuario, en un orden natural que no ha cesado en 700 años de ser violado, amén de ignorado por el ojo mecánico. Nadie resistiría hacer un presupuesto de estos errores. ¿Qué aportes han hecho a estos infiernos los especialistas en temas ambientales o los floridos discursos Kultur-Natur? Der Umgang mit Sedimente in der Tide Elbe. El manejo de los sedimentos en el Elba mareal. Comienza por no reconocer las energías convectivas que asisten los flujos ordinarios de los ríos de llanura y su particular aptitud para el transporte sedimentario, que por ello se dan a destruirlas sin conciencia de esta realidad del buey solar. La pendiente de estos últimos 100 kilómetros del Elba no supera los 10 milímetros por kilómetro y por ello solo cabe estimar los beneficios de la energía solar, descontando las energías de los intercambios mareales. La progresión de los desórdenes sedimentarios en estos 100 kilómetros en el último siglo supera lo inefable y hasta un ciego estaría espantado tan solo de imaginarlos. Sedimentos en agua viva, Sedimente in lebendem Wasser. Die Geheimnisse der Schätze der Natur kommen zu mir als Geschenke von der Kapitale der Gnade der Armut. Los secretos de los tesoros de la naturaleza me vienen regalados por los tesoros de los capitales de gracias de la pobreza de Alflora Montiel Vivero a Francisco Javier de Amorrort.
La síntesis que surge del segundo trabajo presentado al Congreso llevaba estos subtítulos: Recursos culturales y naturales en relación a ecosistemas estuariales y salidas tributarias en planicies extremas bajo presión de bordes urbanos. La lucha por nuevas áreas. Primera observación. En planicies extremas, la dinámica tributaria solo se asiste en condiciones normales, merced a flujos convectivos naturales internos positivos, cuyas energías se enriquecen en los meandros, en las aguas someras y en las costas blandas. La mecánica de fluidos ha soslayado siempre estas precisiones, pues ni sus laboratorios tienen aptitud para su modelización, ni las deducciones que asisten fenomenología termodinámica resultan por el momento modelizables. Segunda observación. Los flujos convectivos naturales internos positivos de la deriva litoral y su hipersincronicidad mareal son fundamentales en la concreción de las salidas tributarias, al brindar a sus aguas el gradiente térmico apropiado para capturar su atención y determinar las 24 horas del día su asistencia y también su advección. Tercera observación. La mayor temperatura de las aguas caldas tributarias retroalimenta la entropía de la deriva litoral, que debe recuperar gradiente para sostener su advección. Cuarta observación. La carga sedimentaria transportada por las aguas caldas tributarias descarga sobre la margen externa en virtud de la capa límite térmica que encuentra en la interfaz de salida hacia el noroeste, dando como resultado la formación del cordón litoral de borde cuspidado que durante siglos los mecanicistas atribuyeron a una ola oblicua. Sexta observación. Este es el motivo por el que hablamos de presión de bordes urbanos en el ecosistema, que incluyen costas duras, engalas de arquitectura, muelles portuarios y de pescadores y canales que la atraviesan sin consideraciones a su gestión. Séptima observación. Ninguna atención se presta a las salidas de vertederos urbanos ni de respeto a la dirección de salida para facilitar su acople a la deriva litoral, ni a la necesidad de mirar los problemas de capa límite hidroquímica y térmica, toda vez que las aguas provengan de conductos subterráneos y así evitar frenos y sedimentaciones inmediatas a su salida. Octava observación. Esta falta de observación de ecología de ecosistemas, de interfaces tributarias y estuariales ribereñas es universal. Por ello cabe aclarar que el meollo de los problemas en los ecosistemas estuariales y salidas tributarias en planicies extremas bajo presión que acusa nuestra ciudad en materia de aguas tributarias y estuariales es eminentemente científico, tocando una enorme cantidad de problemas muy sensibles al propio núcleo concepcional tradicional de la ciencia. La necesidad de separar, de escindir, la necesidad de excitantes cajitas felices para modelar, consubstanciales a la misma recordada esencia presente en la voz ciencia,
consubstancial a las separaciones de cuerpo y alma, consubstancial al antropocentrismo de certeza fácilmente transmisible, de marcos concepcionales estructurales, incluyendo la segunda ley de la termodinámica, justificando industrias y toda clase de rápidas movilizadoras herramientas, y así dando soporte al presente que se complica cuando intentamos alcanzar una simple y más directa percepción de natura o physis como flujo y encuentro de materia y energía, y cómo esperamos o imaginamos expresar nuestra relación con ellos. La evaluación de la palabra ecosistema, al igual que la expresión ecología de ecosistemas, me acercan apropiadas dudas de lo que actualmente estamos en condiciones de expresar con ellas, mirando cómo intentan cruzar la vida a través de abismos abiertos por etos, ciencia tradicional y lógica sometida a enlazar particiones con analogías sin observaciones directas. El transporte interior que las suscita necesita años, cuando no décadas, antes de alcanzar a enriquecer observación y comunicación exterior, y su mismo largo tránsito es nutriente a fenomenologías, tan íntimo como los caminos de encuentro que la termodinámica acaricia para inspirar comprensión de la trascendencia como de la inmanencia en materias de consubstancialidad vital que hacen al florecer y fecundidad de la physis.